Listo. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar hoy em, el seminario. Quiero hablar de la última parte del libro 4 que corresponde al tiempo. Y estoy muy emocionado porque en realidad cuando uno empieza a seguir las argumentaciones filosóficas que han habido, digamos, en Occidente, lo que se encuentra es la remisión siempre a San Agustín, específicamente a las confesiones. Y pues digamos que es una tradición que si alguien va a hablar del tiempo, pasa por San Agustín, hace una escala. Y bueno, porque tiene consideraciones muy interesantes a propósito de lo mismo, pero es algo que no voy a hacer yo, ¿no? Incluso el mismo Heidegger sí hace el ejercicio, ¿no? De recurrir por decirlo así, a la tradición, revisar un poquito a Agustín, ¿no? Para cuando habla en los distintos momentos de su obra sobre el tiempo. Entonces, la decisión de no acudir a Agustín es porque sorprende que en realidad el referente sea Agustín y no Aristóteles, que mucho tiempo antes dijo cosas muy interesantes sobre lo que es el tiempo o lo que él consideraba que era el tiempo. Esa es la razón. Entonces, pues resulta que indagando un poco más sobre cuál es el sentido contemporáneo de lo que se ha dicho de Aristóteles, me encontré un texto muy curioso que les voy a mostrar enseguida. ¿Me pueden decir si se ve mi pantalla, por favor? Sí, sí, Sí. se ve. Si les paso este texto en algún momento, se llama Aristóteles y la temporalidad trágica, ¿no? Y es del año pasado, es de 2025. En realidad, pues es una revisión interesante sobre algunos de los fundamentos de la obra de Aristóteles y me gusta mucho como la forma en que habla de conceptos que se le atribuyen anacrónicamente. Uno de ellos obviamente es el tiempo. Otro de ellos es el estudio de la fisis, del devenir o como se le suele llamar, naturaleza, ¿no? Y hacia el final, eh, el autor lo que hace es ir desmarcando la posición de Aristóteles respecto a ciertas posiciones modernas, ¿no? Por ejemplo, la posición objetiva de las ciencias con Descartes, con Newton, ¿no? Como si el tiempo fuese una realidad completamente objetiva, cuantificable, ya sabemos, ¿no? Todo lo que ha devenido esta epistemología de las ciencias modernas, también se desmarca de la posición subjetivista, o desmarca Aristóteles de la posición subjetivista, que es principalmente representada por Kant y Husserl, un Husserl, ¿no? Digamos, una parte de su obra y más bien sitúa el debate que Aristóteles tiene sobre el tiempo, más bien desde una revisión del estar situado en el tiempo. Y otro Husserl, por decirlo así, ¿no? Otra obra de Husserl estaría ahí parado. Bergson, Heidegger, obviamente son quienes están en esa posición, más que nada a la humanidad como situada en el tiempo y eso como una pregunta. Solo la situación en el tiempo, el estar en el tiempo, es ya una pregunta y Aristóteles iba por ahí. Y ahora entiendo por qué incluso los filólogos más recalcitrantes, ¿no? Me refiero a los que son más clásicos, más apegados a la filología, pasan también por este coqueteo a Heidegger, ¿no? Porque es alguien que sí parece auténticamente haber mirado la propuesta de Aristóteles en cómo Aristóteles quería ser leído, quería ser discutido y también discutir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me gustó de este trabajo que les estoy comentando. Al final hace una pequeña, ¿cómo decirlo?, revisión de lo que vamos a ver ahora, que es la revisión sobre el tiempo. Hay una aporía, por eso estoy retomando este texto, y que ha aparecido en las sesiones de Jorge y ha aparecido en las sesiones de Alejandra.
Por un lado, Alejandra ha comentado la cuestión de em, el pensar en función de lo que pone al ser humano en el centro y la demarcación de eso. Es decir, que la misma filosofía nos da la posibilidad de que quitemos al ser humano en el centro del pensar al Dasein, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, la fisis. Eso es como un problema. Pero este problema, entiéndase, no se debe confundir con lo que entendemos actualmente como subjetivo objetivo. Se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de más bien cómo se va dando el acontecer, ¿no? Y cómo podemos pensar el acontecer con los humanos o sin los... ¡Ay, qué bonito perro! O sin los humanos. Ya que interrumpiste, dinos cómo se llama tu perro. Nada más es el nuevo perro. Por si le piensan un nombre, Pues Argos, todavía no obvio. tiene nombre. ¿Argos? Sí. Mira, ya. Solo quería presentarlo e interrumpir, como es mi costumbre. Ya me caí. Dale. Entonces, pues ya voy a quitar la pantalla. Entonces, en términos generales, es eso, esa primera alusión que está presente en este, como problema en este capítulo o en esta sección del libro 4 de Aristóteles. Él mismo habla de este problema, él mismo lo señala, lo vamos a ver cómo lo va abordando. Y la otra cosa que está en algunas sesiones de Jorge, el asunto de la continuidad, que es evidente que si estamos pensando en el problema de la continuidad, pues tenemos que pensar en el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí es las dos cosas que voy a intentar también decir a propósito de lo que vamos a ver. Bueno, esa es como la introducción. Y voy a ir como situando algunos fragmentos para aproximarnos al problema del tiempo y algo que me parece como brutal en lo que fui encontrando. Ahora sí me vi en la necesidad de revisar no solo la edición de Ute Schmidt de la UNAM, la traducción, sino también la traducción de Gredos, que me parece en este caso bastante útil porque sí, me sentía como navegando sin brújula, no porque la traducción de Ute Schmidt sea mala, ya les he hablado y elogiado muchas veces esa traducción, sino que sentía que me hacía falta más piso para ir siguiendo cómo Aristóteles está pensando el tiempo. Así que, pues sí, revisé con más detenimiento la versión de Gredos, la traducción donde está acotada por un montón de notas, que algunas me parecen muy útiles y muy rescatables a propósito de lo que vamos a ver, porque, pues ya lo he dicho otras muchas sesiones, el asunto de la influencia de lo que ocurre desde Oriente hacia la constitución de lo que ocurrió con la Grecia del tiempo de Aristóteles, ¿no? Y a qué me refiero efectivamente como qué estaba pasando en el mundo, y en el mundo me refiero al Oriente Medio, al Lejano Oriente, a África, ¿no? Mientras estos señores, Platón, Aristóteles, estaban vivos, ¿no? Y cómo algunas de las cosas que tienen que ver con las preguntas que se hicieron existían ya o habían existido en India, habían existido en Etiopía o en Japón o habían existido pues en otros lados, ¿no? Entonces, ahí es lo que me quiero detener porque hay un pasaje inicial estamos entonces ya entrando al capítulo 10 del libro 4 donde está planteando Aristóteles la pregunta por el tiempo. Y entonces voy a leer un poquito, dice... Después de lo dicho, tenemos que pasar al estudio del tiempo. Tiempo en griego es chronos, ¿no? Conviene primero plantear correctamente las dificultades sobre el mismo a fin de determinar, mediante una argumentación exotérica, si hay que incluirlo entre lo que es o entre lo que no es, y estudiar después cuál es su naturaleza, que no es totalmente o que es, pero de manera oscura y difícil de captar, lo podemos sospechar de cuanto sigue. Pues una parte de él ha acontecido y ya no es,
otra está por venir y no es todavía. Y de ambas partes se compone tanto el tiempo infinito como el tiempo periódico. Aquí me detengo en estas dos, lo que es, lo que no es y lo que no ha acontecido y lo que está por venir. Tengan esto en cuenta porque lo que dice Aristóteles es hablar de estos dos como tiempos de gran magnitud, tiempo infinito y tiempo periódico, ¿sí? Y aquí me quiero detener porque parece que esta distinción de este gran tiempo infinito respecto a esto periódico que al final lo va a retomar Aristóteles, que parece más algo cíclico, no es exclusivo, obviamente, del pensamiento griego, ¿no? Y aquí la anotación que tienen me parece fantástica porque este tipo de pensar estos dos tiempos, ¿no? Surgió en el surbanismo persa. Y probablemente Aristóteles estaba como muy informado de cómo los persas pensaban el tiempo. Ellos tienen entonces dos tipos de tiempo, tienen el tiempo sin fin y el tiempo de larga duración, que sería el tiempo cíclico. A esto que correspondería el tiempo periódico o el cíclico. Y digo, me adelanto un poquito a lo que dice el final, porque sí piensan, igual que muchas de las culturas antiguas, y probablemente Ale por ahí lo revise en algún momento, el asunto del cómo pasa el tiempo y lo cíclico que es, ¿no? Y entonces, este libro me hizo entender algo de cómo incluso están estructurados los calendarios mesoamericanos. No sé si han visto ustedes un calendario o si han escuchado de un calendario mesoamericano que se ha denominado el Tonalpowali. ¿Alguien ha escuchado de este calendario en algún momento? Mientras busco algo que les quiero mostrar. Yo no. Bueno, había como en Mesoamérica, sobre todo en la parte central, como varios calendarios que contabilizaban, digamos, el año completo, o hay un calendario que contabilizaba de alguna manera en trecenas, ¿no? Lo voy a decir así forzado para que se entienda, hagan de cuenta que la semana, ¿no? Mesoamericana duraba 13 días. Y cada 13 días, pues había como un cambio, ¿no? Como, por decirlo así, un cambio de semana. Y digo, estoy forzando muchísimo, nada más para hacer la analogía. Y ellos tenían el nombre de los días, pero estos días en realidad eran solo 20 signos que tenían nombre. Entonces, tenemos un año ritual que se contabilizaba en ese calendario. Si tenemos entonces una trecena, ¿sí? Por 20 signos, tenemos un calendario de 260 días. Este calendario de 260 días se ha denominado un calendario de cuenta, por decirlo así, del destino. También se ha dicho así. En realidad solo me quedo en esta parte, ¿no? Si un niño nacía, por ejemplo, en el año 2 conejo, entonces se le ponía el nombre de acuerdo se le podía decir, llamar dos conejo si ese día tenía como buena, un buen augurio, ¿no? Porque ya estaban escritos los días, ¿no? Pero si le tocaba, por ejemplo, estoy inventando, ¿eh? No es que el dos conejo sea buen augurio, pero se me ocurre. Si le tocaba el 10 caña, ¿no? El 10 caña, que podría ser de mal augurio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, ahí se consideraba si al niño o la niña se ponía ese nombre, etcétera, etcétera, etcétera. O qué penitencias tenía que pasar en la vida ese niño o esa niña para librarse de los malos augurios del día en que nació, ¿no? Y esto se daba entonces en este calendario de 260 días. Bueno, perdón, es que estoy intentando encontrar una imagen. Este calendario es de alguna manera ¿cómo decirlo, no? Un código que se lee de forma extendida. De alguna manera tenemos las primeras semanas así, sigo este movimiento y luego para leerlo, me refiero para leerlo, y luego sube como si fuera una serpiente y lo lees así. Es decir, digamos, son unas láminas que se extienden hacia lo largo, entonces queda algo así muy extendido, muy grande proporcionalmente a la vista, y entonces se va siguiendo así, subes y va así, ¿no? Entonces todo el tiempo es este ciclo.
Una vez que acaban los 260 días, vuelves a empezar. El año uno es uno cocodrilo. Siempre, pero en el día uno, siempre empiezas en uno cocodrilo. Entonces, arrancas ahí y terminas ahí. Me parece que el último día es 12 flor, Xochitl, pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno, resulta que es esto. Esta cuestión cíclica, incluso de la lectura, incluso que tiene que ver con el espacio, condensa algo importantísimo en lo que Aristóteles está diciendo, y no porque Aristóteles lo diga, es que era algo que me parece que estaba fundamentalmente presente en las culturas de la antigüedad, el movimiento y la relación con el tiempo, ¿sí? Porque para Aristóteles era muy importante esta relación. De hecho, si ya pensamos, nos aproximamos a cómo está concibiendo el tiempo, si leímos un poquito de la pregunta que está haciendo, lo que es y lo que difícilmente nos cuesta concebir qué es, o oscuramente nos cuesta concebir qué es, pues entonces tenemos que anclar el concepto del tiempo a algo, y lo que hace es anclarlo al movimiento, siguiendo obviamente toda la argumentación de los libros previos, donde está diciendo que parte de del mundo del devenir, de la physis, o como se ha traducido naturaleza, en realidad está fuertemente anclada o definida a partir del movimiento. El tiempo va a ser exactamente lo mismo. El tiempo para Aristóteles entonces no se va a poder definir sin el movimiento. Y aquí entonces quiero entrar a la forma en que Aristóteles empieza a problematizar esto. El primer problema, como ya vimos, es el pensar en aquello que está por venir y que no es todavía, y aquello que ya ha acontecido, es decir, que ya fue. ¿Sí? Resulta aquí interesante que siendo tan perspicaz Aristóteles, siendo tan, ¿cómo decirlo? Tan quisquilloso en sus argumentaciones, y conociendo también cómo el griego funcionaba, cómo la gramática griega en realidad tenía, cómo la lengua griega de alguna manera funcionaba, porque está en su libro de categorías, o en Perigermeneia, sobre la interpretación, algunas reflexiones sobre la gramática griega, que al hablar de lo que ya aconteció y hablar de lo que está por acontecer, que todavía no ha acontecido, no haya hablado de la lengua aquí. Esto yo no lo he encontrado en ningún comentador. A mí me llama la atención únicamente por mi formación como lingüista, porque efectivamente el asunto de la temporalidad gramatical siempre tiene un anclaje, y ese anclaje para Aristóteles va a ser un problema. El anclaje que las lenguas tienen para poder determinar lo que ya ha acontecido y lo que está por venir, que no ha acontecido obviamente, es el ahora. ¿Cómo se va a revolcar Aristóteles para sacarse el problema de lo que es el ahora? Porque se pregunta, ¿el ahora siempre es el mismo o hay varios ahoras? ¿O el ahora está funcionando como la frontera entre lo que ya ha acontecido y lo que no acontece todavía, ¿no? Entonces, ¿qué diantres es el ahora? En griego es nin, el término para el ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es algo que él pueda resolver, el problema de la hora, ¿no? Se sigue preguntando todo el tiempo cuál es la función de la hora, porque, a ver, les voy a lanzar una pregunta. Cuando medimos movimiento, normalmente lo que está cerca de esa medición es una magnitud, y esa magnitud también está relacionada con el espacio, y todo esto que se hace, ¿no? O sea, medimos tiempo y medimos espacio, incluso hasta tenemos un deporte olímpico donde medimos quién es el más rápido del mundo, ¿no? Y está en función del movimiento, y está en función de el espacio, y está en función del tiempo, ¿no? Entonces, para acá lo que Aristóteles está jalando es la posibilidad de ver cómo es que los seres humanos estamos en la cotidianidad, en el tiempo. Y lo que todo el tiempo está queriendo decir Aristóteles es que no hay forma de que estando en el tiempo, de que siendo en el tiempo, no pensemos en el movimiento. Él dice, estamos ante una aporía, estamos ante un problema porque intenten medir algo en una hora. Ni siquiera estoy diciendo que intenten medir una hora, que es un momento presente, ¿no? Que no puede tener temporalidad, ¿no? Cuando ya nosotros agregamos un intervalo, entonces estamos ya
jalando a la magnitud, estamos jalando ya la posibilidad de que ese intervalo pueda ser medido, ¿no? Pero incluso intentando medir algo en un ahora es muy difícil, porque recurre siempre a la magnitud, recurre siempre al movimiento, recurre siempre al cambio, ¿sí? Entonces, ahí está la aporía, el problema que Aristóteles tiene, incluso lo que dice en su texto es que esto afecta al alma. Sí, las posiciones o el problema que el nin, el ahora, está introduciendo para ser pensado, para ser definido, incluso tiene como un grado de afectación en el alma, ¿no? Ok, voy a seguir. Entonces, hasta acá está la introducción, cómo Aristóteles está planteando el problema de lo que es el tiempo. Obviamente, ahí está como un foco latente el problema del nin, del ahora, ¿no? ¿Cómo va a definir entonces tiempo? Hablando, como les decía, de el movimiento, tomando en cuenta esta forma de estar y de ser en el mundo, porque además está muy bonito este libro porque hay uno de los apartados, habla del ser en el tiempo, ¿no? No el ser en el mundo, del ser en el tiempo. Ahorita vamos para allá. Entonces, dice Aristóteles, el tiempo es justamente esto. Número del movimiento según el antes y después. Voy a repetir. El tiempo es justamente esto. Número de movimiento según el antes y después. Entonces, lo que hace es precisamente definir el tiempo en su posibilidad de ser medido, ¿no? Y como toda magnitud, ¿por qué necesita esto? Porque a pesar de que está hablando de estos dos tiempos, el gran tiempo continuo infinito que vimos al inicio y los tiempos periódicos, necesita que el tiempo le siga una magnitud porque se puede, de alguna manera, la magnitud como partir en pedazos, ¿no? Si no, no tendría caso hablar de ese tiempo homogéneo que no puede ser ni siquiera medido. Entonces, si es una magnitud, se puede partir en pedazos y se puede medir. ¿Se dan cuenta? Ese es el razonamiento de Aristóteles, pero lo que él dice es que en realidad no podemos pensar el tiempo de otra manera, ¿no? Que el ser humano en la cotidianidad se ve la necesidad de esto, ¿no? Y por allá pues va a empezar a jalar el asunto de lo cíclico. Entonces, esto es la definición de cómo es que él está pensando el tiempo. Y además no está diciendo que el tiempo como tal es el número, aunque sí dice algo, pues a mi parecer, muy difícil de sostener, que para que pueda el alma estar en el tiempo, necesita contar. Ojo, esto no quiere decir necesariamente que exista el concepto número, sino la experiencia de la cuantificación. Porque ahí están nuestros amigos pirajás, ¿no? No sé si todos los que estamos acá recordamos este documental, pero si no lo voy a recordar para que también quienes están viendo esto. Los pirajás son un grupo de personas que viven en el Amazonas, ¿sí? Y en un lugar remoto, cerca de un río, del río Amazonas, de difícil acceso. Además, con todas las protecciones a comunidades indígenas, todavía el acceso se ha vuelto en la actualidad mucho más complicado. Pero resulta que en los setentas llega un misionero del Instituto Lingüístico de Verano llamado Daniel Everett a intentar evangelizar a los pirajás. Y lo que hace es, en realidad, pues querer aprender la lengua, como estos misioneros que han existido en la antigüedad, pasó en México, pero ahora siguen estos protestantes, ¿no? Haciendo esto y pues sí aprendió pirajá y lo aprendió muy bien, ¿no? Le llevó más o menos 30 años aprender bien pirajá y en sus idas, en sus estancias largas y cortas, ahí estuvo estudiando y no sé qué, pero resulta que no pudo convertir en su estancia ningún un solo pirajá, ¿no? O sea, esto le movió muchas cosas, pero una de las situaciones más interesantes que él reporta
el estudio del pirajá es que los pirajás no tienen noción de número, o sea, no tienen números, ¿no? No tienen uno, dos, tres, etcétera, 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 ¿no? Lo que tienen sí es noción de cantidad. Entonces, hay en el video de este documental que se llama La gramática de la felicidad, por ahí si alguien lo quiere ver, se los recomiendo muchísimo, pues pone ahí una serie de ganchos para pescar, ¿no? Entonces le dice a las personas, ¿cuántos son? Pocos, muchos, todavía muchos más, ¿no? Y esa es la forma en que los pirajás, ¿no? En realidad están de alguna manera haciendo una cuantificación, ¿no? Esto quiere decir, por eso me acordé de los pirajás cuando Aristóteles estaba diciendo esto, porque Aristóteles no está hablando necesariamente del concepto de número, sino está hablando de la experiencia de cuantificar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entonces decir que el tiempo está presente en esto. Que además es otra de las cosas muy interesantes con el pirajá, ¿no? Porque sí hay un asunto gramatical con el tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, yo les he dicho a mis alumnos de muchos años que tuve, ¿no? Que el inglés no tiene tiempo futuro. Y esto es cierto, ¿no? O sea, estrictamente hablando, el tiempo gramatical que tiene el inglés solo es presente y pasado. No existe como tal el inglés el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque no se marca en los verbos. La construcción del tiempo futuro, que ya no sería tiempo, sería otra cosa que llamamos aspecto, es a partir de auxiliares, ¿no? Pero el presente y el pasado sí se logran marcar en los verbos, ¿no? Entonces, morfológicamente, es decir, como la palabra es formada, el inglés no tiene tiempo futuro, ¿no? Entonces, una observación parecida en realidad ocurre con el pirajá, con la forma en que determina el tiempo. Entonces, ese es el razonamiento que Aristóteles está haciendo de cómo la posibilidad que en la cotidianidad de medir, de cuantificar el movimiento da paso también a la posibilidad de pensar el tiempo. Ajá. Digo, estemos o no de acuerdo, a mí me parece muy interesante que esté diciendo esto Aristóteles. Voy a seguir un poco más, ¿no? ¿Hasta acá hay alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok, voy a leer un poquito acá. Estamos en el apartado 12 y aquí va a trabajar el problema del ser en el tiempo, ¿no? Así lo tradujeron, creo que sería como estar en el tiempo. Dice, cito, además, el tiempo es simultáneamente el mismo en todas partes, pero el tiempo anterior no es el mismo que el posterior, porque, aunque el cambio presente es uno, el cambio que ya ha acontecido y el cambio por venir son distintos. El tiempo es número, pero no como aquello mediante el cual numeramos, sino como lo que es numerado, y en cuanto sucede antes y después, es siempre distinto, pues los ahora son distintos. El número es siempre uno y el mismo, sea el de 100 caballos o el de 100 hombres, pero las cosas de las que es número son distintas. Los caballos son distintos de los hombres. Además, así como un movimiento puede ser uno y el mismo una y otra vez, así también puede serlo el tiempo, como un año o una primavera o un otoño, ¿no? Entonces, ahí está creo que el problema en el que Aristóteles está acercando la posibilidad del número. Incluso habla de algo muy raro que no logra él definir, y es el problema de no solo ser o estar en el tiempo, sino también ser o estar en el número. Si se acuerdan, hace años, los que estuvimos con Jorge aquí trabajando, y estaba el buen Rommel. Rommel nos habló algún día de un libro que se llama Planilandia. Planilandia es un libro muy extraño, muy, muy extraño. Es de finales, me parece, del siglo XIX y lo escribió un matemático. Es como un cuentito, novela, no sé, de cómo sería la vida de las figuras geométricas. Entonces, todo está contado de la perspectiva de el plano, en un plano en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, obviamente aquellos que tenían el grado de sacerdotes eran los círculos, ¿no?
Y tenían ahí una cosa muy rara, pero esta cosa muy abstracta de pensar cómo sería, por ejemplo, estar en la geometría o estar en ese dominio, pues se me ocurre Planilandia, pero un modo de ser, de estar en el número, parece que no es posible a los seres humanos, no se dan las condiciones para que en el existir cotidiano, el estar en el número sea parte de la experiencia, ¿no? De todos los días. Lo que sí se da es estar en el tiempo y bueno, lo pueden ver ustedes con la minuciosa descripción que hizo Heidegger en Ser y Tiempo, que es esta cuestión del tiempo eh, no existenciario, ¿no? O del tiempo cotidiano en los seres humanos. Ok, voy a seguir un poco porque también lo que hace Aristóteles me parece un ejercicio muy, muy hermoso, sobre todo en el apartado 13 donde empieza a dar como una serie de sinónimos, como usos del tiempo, y no pude dejar de pensar, disculpen ustedes, en nuestro querido ahorita. Todo lo que esa pinche palabra significa, nos permite, ¿no? Y además, la polémica con este argentino racista que corrieron de su noticiero, ¿no? Que dijo que odiaba con todo su corazón a los mexicanos y odiaba más su ahorita. ¿Al Feynman? Sí, ¿A poco ya lo corrieron? creo que sí. Sí, ay, ojalá, porque apenas lo vi otra vez mentando madres con lo de la CIA. Ah, sí. Sí, con lo de que la CIA fue la que hizo que Argentina perdiera. No, este cuate Y está trastornadísimo. aprovechando la acotación, acuérdate de la ahorititita, que es más Ahorita. preciso. Sí. Entonces, quiero que vean cómo está esto en juego con Aristóteles. Eh, Voy aquí a leer un poquito. Está hablando de los sentidos del ahora, nin, acuérdense que este es. Dice, en un sentido significa un tiempo que está próximo a aquel ahora. Decimos, vendrá ahora porque vendrá hoy. Viene ahora porque ha venido hoy. Pero los hechos de la Ilíada no sucedieron ahora, ni el diluvio, ojo con esto, sucedió ahora, porque aunque es continuo el tiempo, desde la hora hacia aquellos hechos, no están próximos. Y acá viene entonces, pote es el término griego que aquí traducen como alguna vez. Hay un problema de traducir esto porque es como traducir nuestra ahorita a otra lengua, ¿no? Entonces, pote es el término que se traduce como alguna vez, dice, significa un tiempo determinado con respecto a la hora en el primer sentido, como alguna vez fue tomada Troya o alguna vez había un diluvio. Pues estos han de determinarse con respecto a la hora. Habrá entonces cierta cantidad de tiempo desde este ahora hacia el futuro, como también desde este ahora hacia el pasado. Otro de los términos es ede, no, perdón, ede que lo traducen como ya. Ede significa la parte del tiempo futuro que está próxima a la hora, indivisible en el presente. Ejemplo, cuando paseas, ya, ¿no? Que sería ede, ¿no? Porque está próximo el tiempo en que eso ocurrirá. Y la parte del tiempo pasado que no está lejana de la hora. Ejemplo, cuando paseas, ya he paseado, ¿no? Ese ede ahí con ese ya, ¿no? Pero no decimos que Troya fue tomada ya, porque es algo demasiado lejano del actual ahora. El otro es arti, recientemente. Indica la parte del pasado próxima al actual ahora. ¿Cuándo fuiste? Recientemente. Si el tiempo está próximo al actual ahora. El otro es palai. Se refiere a un pasado lejano, hace tiempo. El otro es exaifnes, que es instantáneamente. Significa salir del fuera de sí un tiempo imperceptible por su pequeñez y todo cambio es por naturaleza un salir fuera de sí, ¿no? Estos son los ejemplos nada más que pone y que en realidad lo que él dice es que una vez que el alma está afectada por esta condición del cambio, por este mundo de devenir, no tiene otra alternativa
más que estar en el tiempo, ¿no? O sea, la apuesta de Aristóteles es muy interesante porque lo que dice es que estar en este mundo del devenir, en la fisis, arroja necesariamente a la condición de estar en el tiempo como una experiencia del cuantificar, ¿no? Como una experiencia parecida al número, pero sí sin tocar como esta esfera platónica pitagórica donde el número abstracto es como el universo al llegar, etcétera. No, Aristóteles lo está diciendo en el fenómeno, en aquello que nos sale a la vista, ¿no? Al final, lo que hace en el capítulo 14 es hablar del tiempo cíclico como un problema también, ¿no? Cómo es que, como les decía al inicio, ¿no? El pensar el movimiento también nos permite pensar en estos movimientos, estos tiempos de larga duración, aquellos que son cíclicos, que obviamente están en la forma de cuantificar el tiempo por el movimiento y el espacio, ¿no? Y que es la construcción de los calendarios. Por eso les ponía ese ejemplo del sistema, este calendárico mesoamericano, pero no solo la función de la trecena, sino también cómo la forma de lectura es una forma de movimiento, es una forma de desplazamiento, ¿sí? Entonces, bueno, comentarios, por favor. Preguntitas si tienen también. Blen, ¿terminaste, Octavio? Sí, sí terminé. Igual no sé si hay algo que decir, puedo ¿no? tomar algo, pero Es que, bueno, yo nada más estaba pensando, porque son cosas bien contundentes, ¿no? Como el alma definida, es que no es tocada, ¿no? Sino realmente constituida por el tiempo, pero en tanto que cuantificación. ujú. Está bien interesante porque Pero la todo cuantificación, perdón, como experiencia. sí, claro, claro, claro. Sí, no como conteo. Ajá, exacto. Pero es que es bien interesante porque remite a una cosa bien chistosa. ¿Te acuerdas que Levi Strauss decía que el hombre es clasificador? O sea, hay una distancia entre ocupar un espacio en el tiempo que construir categorías para existir en las categorías, ¿no? Es curioso porque eh, Levi-Strauss se lo saca de su experiencia del existir, ¿no? O sea, ni siquiera su experiencia del existir, de lo que le es posible pensar, ¿no? Ay, qué lindo. Estamos contigo, Marta. Sí, sí. Y del otro lado, o sea, con esto de Aristóteles, el alma sería una experiencia totalmente diferente. O sea, Ujú. pensado desde Aristóteles, Sí, el alma tendría que ser experiencia en el tiempo, necesariamente en el tiempo. totalmente. Y no es lo mismo, o sea, no están hablando de lo mismo. No. La pregunta profunda sería si los dos están hablando de la experiencia de su, digamos, de su momento histórico, o si hay un intento de hablar de la esencia imposibilitado por su momento histórico. Me parece que suena más lógico el segundo movimiento, ¿no? Por todo, ¿cómo decir? Todo el desvío, como Heidegger lo dice, ¿no? Respecto a lo originario. ¿Ibas a decir algo más? No, sigue, sigue, ahorita. Es bien complicado porque si pensamos así, o sea que más bien hay un no pensar la esencia, entonces, pues hay una esencia. Ujú. Y esa pesca es muy difícil Ujú. porque, o sea, cada vez que uno cree que ya está ahí, se sabe que vienen años que te van a demostrar que no.
¿no? Ahora, si pensáramos por el contrario que más bien no hay esencia y entonces todo es un accidente en la nada como posibilidad, entonces pues terminamos siendo estructuralistas, ¿no? Y a mí no me gusta esa idea, ¿no? El problema del estructuralismo es que no tiene, como está basado en la lógica, no tiene la posibilidad de aceptar la contradicción y la contrariedad respecto a lo que es. Y en Aristóteles hemos visto que él no tiene problema en eso, Mm. en la existencia de los contrarios, ¿no? En que todo es potencia y acto al mismo tiempo, en que el reposo es movimiento también. O sea, ahí es donde me parece que él logra romper esta, ¿cómo decirlo? Este límite preciso que la lógica nos ha hecho creer que es así, la realidad objetiva, ¿no? Y ni siquiera la lógica, ¿no? Sino una lógica, ¿no? Ujú. Que es también reciente. Sí. Me resulta complicado, está bien interesante, porque la verdad es que, pues sí es algo que se tiene que chambear hasta que se acabe la propuesta aristotélica, ¿no? Que no deja de ser todo esto un planteamiento de problema. No está conceptualizando, no. Si algo me sorprende de nuestra época es que para hacer un texto nosotros creamos conceptos y luego de ahí leemos con o a partir de esos conceptos. Y en Aristóteles todavía se alcanza a ver la problematización. Ahora, intenta hacer una tesis solo problematizando y vas a ver que no va a ningún lado. No, y ahora nadie te toma en serio, ¿no? Ujú, sí. Y por el O contrario sea, está... hoy en día, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no puedes decir que toda tu tesis es una observación para plantear, para que tu conclusión sea un planteamiento de problema. No, no, o sea, no lo van a aceptar así. ¿No? No lo van a aceptar así. Claro. Necesitas ya haber hecho definición, conceptualización y de ahí demostración. Pues eso es bien fácil. Eso es bien fácil y el ejemplo fascinante es la reconstrucción gramatical del indoeuropeo. Se conceptualiza, se esquematiza históricamente, se reconstruye. Y entonces, pues claro. Es Mm. eficaz porque no se equivoca, pues no se equivoca porque estableció el terreno desde el principio. Pero bueno, es mi comentario. Gracias, gracias, Jorge. Eh, bueno, Marta había escrito o escribió, entonces el alma no es infinita como lo dice la religión. Me imagino que es pregunta, Marta. Este, para Aristóteles parece que no. Lo que sería infinito es el tiempo, pero está la physis de por medio, está el mundo del devenir que se atraviesa, ¿no? Y está, una de las cosas, tu pregunta me hace pensar en algo muy interesante, el cambio y la destrucción, que sí son tocadas aquí a propósito de cómo podemos como experiencia aproximarnos al tiempo. Lo que dice Aristóteles es que en la experiencia humana estamos más cercanos a la destrucción que al cambio, ¿no? Entonces, y yo creo que para Platón sí el alma es infinita, que de ahí, de hecho, los escolásticos se colgaron de Platón, ¿no? Para hablar del alma. Creo que Aristóteles no puede sostener eso tan fácilmente. Gracias, Octavio. No sé si respondí. Sí, Sí, gracias. a ti. Oye, Em, un poquito sí, rápido planteando algo. Es que es bien interesante porque la pregunta trae algo contenido que es muy poderoso, infinito. O sea, cuando, cuando discutimos sobre si hay infinitud o no infinitud en algo, lo que no discutimos es qué es el infinito. O qué es lo eterno, ajá, o qué es no, es que lo absoluto no sería. Pero sí, bueno, por lo menos lo eterno, lo infinito, que son cuestiones muy tocadas religiosamente,
Habría que preguntarnos qué es eso, porque el alma puede ser infinita en tanto que su existencia es tal cual infinita. Creo que te detienes. De pronto tu internet es como inestable y entonces te pausaste. Así mi alma inestable. Decía yo que si planteamos el infinito como dado por sentado, por ejemplo, en el tiempo hacia atrás y hacia adelante infinitamente, no pensamos la infinitud, sino que pensamos la extensión de conceptos que tenemos a la mano. Porque ahí hay una pregunta que no nos hacemos. ¿Qué es lo infinito? ¿Qué es lo Sí, eterno? creo que no lo define Aristóteles como tal, sí lo toca como pregunta, porque él define lo ilimitado, que no es lo mismo. Que lo que discutimos fue lo ilimitado y obviamente pues el infinito, pero sí, no logra definirlo, no logra entrar como problema en eso a fondo, ¿no? Hasta ahora. Yo solo plantearía que, bueno, justo habría que preguntar por lo infinito para luego ya preguntarnos si es posible pensar el alma infinita en Aristóteles o en otro lugar, ¿no? En cualquier lugar. Habría que preguntarnos por lo infinito. Ya. Ok, gracias a ambos. ¿Alguien más? Yo nada más con esto que dice Jorge en lo de lo infinito, creo que es lo que se me ocurre es la parte como los ciclos, ¿no? Estos diferentes ciclos, tengo que disculparme porque no pude estar en la sesión, entonces la voy a escuchar y voy a ver el YouTube, pero más o menos alcancé a escuchar que un poco lo que iban diciendo, pero justo en cuando habla de mirar hacia atrás o hacia adelante, en ese tiempo lineal justo sería como complejo, pero en estos ciclos, como el tiempo ha sido contado, se vuelven infinitos porque van más allá de lo que lo humano puede contar, pero no deja de dar cuenta en cuanto trasciende. Y los ciclos permiten eso, ¿no? Con estos ciclos de los astros y demás, creo que puede ser como una forma. Pero bueno, ya que lo vea completo y todo, ya tendré más noción. Y una Y disculpa por no haber podido estar. justo toqué eso con los calendarios mesoamericanos, con el Tonalpowali, ¿no? El asunto de los ciclos y el tiempo y no solo eso, el movimiento, ¿no? Que es la experiencia de leerlos, porque es una lectura no occidental de un documento, de algo físico, ¿no? Que es, ya sabemos, izquierda, derecha, no sé qué, ¿no? Con un orden, un libro, ¿no? Sí, ¿no? No, esto es una cosa así plana de una dimensión muy larga y se lee como si fuese una serpiente y regresas y así, ¿no? Y haces un movimiento muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, el planteamiento de ahí fue que, o sea, Aristóteles solo está dando cuenta de lo que era posible en su época, no solo en los griegos, sino en los persas, ¿no? Sino acá de este lado, ¿no? O sea, cómo en realidad el, el- el tiempo estaba dado como experiencia en función también del movimiento. Sí, porque ahora pienso que nosotros, nuestra mirada del tiempo, que es como tan cronológico, apunta mucho al tiempo lineal, ¿no? O sea, nuestro asomarnos en el tiempo hacia pasado, es como muy arqueológico y eso lo vuelve muy estático. El- la sesión pasada al final, no sé si ya vieron la Odisea, véanla. Hay que cuidar al perro, no podemos salir. Yo Eh, mañana voy. sí, véanla, les recomiendo que la vean en una pantalla IMAX. Si pueden, el, a mí me gustó mucho, sinceramente. Y entiendo por qué mucha gente está enojada por el trabajo de Nolan. Y una de las cosas
que me queda claro después de ver la película es el problema de la continuidad. La gente está esperando ver su Odisea ahí y no. O sea, sí el planteamiento tiene como esta historicidad que ya conocemos de este canto, pero hay más cosas que está planteando, ¿no? O sea, la imagen misma está contando otra historia, la música misma está contando otra historia. La música asociada a un personaje, a otro personaje que no es igual, ¿no? Está asociada a una historia. Entonces, pues todo eso obviamente, la experiencia del canto ya no está recuperada en los libros, ¿no? En la Odisea, en lo que podamos leer, etcétera. Pero se puede hacer otra experiencia de la Odisea con esto. Por eso me gustó tanto, ¿no? Entonces, pero pues a ver qué les parece. El, el mismo poema está escrito un chingo años después cientos de años después de la caída de Troya, ¿no? Así es. O sea, sí, ese purismo barato de no se parece al libro, me encanta, porque pues es la misma gente que cree que es mejor leer Harry Potter que ver las películas, ¿no? ¿Quién chingados quiere perder el tiempo leyendo Harry Potter? Pero la realidad es que hay gente que es así, purista, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad. A mí no me gusta Nolan, fuera de su Batman. Por más que la gente super ultra ame Interstellar, a mí Interstellar me es dominguera y ya. Yo no la vi. Ah, puedes vivir sin verla. Yo no me Interstellar, pero Inception sí. A mí Inception no me gusta nada. Me A mí encanta cómo la sí. plantean en ¿Es la South del Park. Taco Bell? Ajá, la de un taco ¿La de de otro albóndiga taco. dentro del Taco Bell? Es por el chiste de South Park. Esa es malísima. Inception a mí me cae re mal. A mí Digo, no me gusta a- esa. al final la vi cuando todavía era muy psicólogo, ¿no? Entonces dije, váyanse al. Es que vela otra vez. O sea, No, no la voy a volver a ver, duran buenas más, ¿no? eh, Pero en South Park la definen de una manera maravillosa, ¿no? Dicen, no por algo ser complejo es genial, ¿no? Es así, Pero más que complejo, más bien es su estilo de dirección, ¿no? Y de filmar, sí. de Pero Nolan en general. Batman es espectacular. sí, sí. Batman es una obra de arte totalmente. Particularmente la segunda, la del Joker, es excelsa, excelsa. ¿No? Y ya de ahí yo no he visto nada de Nolan que me mate, ¿eh? Pero me estoy muriendo por ver la Odisea. Ya vamos a ver cómo encerramos al perro en algún lado. Y me encontré en la fila del cine a Gerardo, a nuestro amigo arqueólogo, especialista en Ah, Egipto. Ok. Me encontré a Gerardo, me dio un gustazo saludarlo porque estaba él muy emocionado también de ver a la Odisea, solo que en el mar de gente que había ya no lo vi al final. Mm, ¿Todavía tienes el contacto? No, lo perdí. Si tú por ahí tienes el contacto, No, Fernando. yo también perdí todo. No, es que a mí me quitaron el Facebook. Oh, ya, sí. Changos, ojalá pudiéramos volver a hablar con esa gente porque eran fenomenales, ¿no? Los dos Muy egipcios. divertido, sí, además, sí, Podríamos colaborar en tantas cosas. sí. Bueno, ya veremos. Pero bueno, ibas a decir algo de la Odisea, perdón. No, nada más eso, ¿no? Que si pueden, véanla. Y pues luego hacemos una previa de la Odisea en algún seminario. Pues hay que darnos a la tarea de verla esta semana. La otra semana te toca a ti, ¿no, Alejandro? Entonces hay que ver la Odisea esta semana. mañana, no. La próxima semana hay seminario, entonces. Sí, Yo ya me perdí cómo vamos. hay seminario y te toca a ti. Luego Ok, descansamos una y volvemos a empezar. ok, ok. Va. Ya voy a entrar a la universidad. Ay, te falta un buen. No. Bueno, ya, Bueno, pero ¿quién más quiere comentar algo? me parece que Evelyn preguntó algo. A ver, ¿lo escribió? Sí, A ver, escribió algo sobre la diferencia entre lo ilimitado y lo infinito. para Aristóteles creo que no, la diferencia no es tan clara, porque está introduciendo el término horismos, que es como límite.
de alguna manera a él lo que está haciendo es intentar sostener el horismos para poder hablar de la magnitud. Porque sí, hay que decirlo, ¿no? Él crea sus categorías para poder dar cuenta de cómo es la vida, lo que él cree que es la vida griega cotidiana. Sí, no quiere decir que haya sido así, pero lo que él está intentando decir en su obra es esto, ¿no? Y una de las formas que tiene es decir, bueno, necesitamos magnitudes, necesitamos categorías para poder hablar de cosas que tienen límite, ¿no? Que tienen cierta forma, que tienen cierta figura, ¿no? Y esto es la base también de lo que está diciendo aquí, ¿no? En la fisis. Hay toda una clase de esto, no recuerdo cuál es, les escribo en el chat, pero ya ahí está discutido la cuestión del horismos, de lo ilimitado, ¿no? En YouTube está. Sí. Fíjate, Octavio, perdón, me hiciste pensar con esto que dijiste. Otra vez, si esto ya fue dicho, me disculpo, pero retomabas esta cosa de San Agustín, y San Agustín hace algo bien interesante, porque él transita por todas las formas religiosas que están coexistiendo, ¿no? Y justo porque, y es interesante su transitar porque las transita hasta agotarlas. Y por eso él tiene una experiencia eh, relativa a lo divino y a lo religioso muy, muy amplia, muy amplia, porque las transita, las agota, hasta que justo lo que lo lleva a como esta búsqueda larga y que transita por diferentes o sea, modos de comprensión de lo divino y del conocer, del saber, es las contradicciones, ¿no? La contradicción. Y justo eso es lo que limita y delimita a cada religión. Y por eso termina escribiendo las confesiones y por eso llega a ese punto en donde se pregunta que cuando te pienso, y hablando de Dios, cuando te pienso y cuando te busco, dónde te busco y dónde te pienso y desde cuándo te pienso y desde cuándo te busco, ¿no? Ya viendo como transitado todo esto y ahí es donde llega a este punto como cumbre de su propuesta filosófica teológica de la infinitud de esta interioridad en donde trasciende todo más allá de sí mismo y toda contradicción cohabita con el entendimiento del mundo y de lo divino. Es fascinante, es bastante, profundiza muchísimo eso porque su búsqueda es acerca de Dios y por eso lo encuentra, o sea, en sí mismo y en la interioridad, pero no es una interioridad individual, sino esta interioridad que trasciende y que coexiste con el límite de lo mundano, con lo que, con la historia en el sentido de experiencia que transita lo humano, que atraviesa lo humano. Por eso esta búsqueda va más allá de sí mismo. Entonces es bastante interesante, la verdad, lo que plantea San Agustín. Y por eso San Agustín es tomado en esto, se queda en ese limbo porque es un referente teológico, ¿no? Y un referente filosófico, solo que los filósofos le quitan el san, ¿no? No sabes cuántas veces a mí en la maestría me dijeron, Agustín, sin el san, y yo, ay, no se les vaya a atravesar el Dios, pero Yo les justo, digo, Agustín San, es que soy japonesa. eso es japonesa. O es como Burns, para no decir Sanborns. Pero justo me pareció pertinente por esto de lo limitado y aquello que nos también delimita, ¿no? Y que nos da pauta para lo infinito, además. Sí, en términos de la lengua, a menos que sepamos latín, ¿no? Agustín está lejos, ¿no? En esos términos. Y sí es muy bello esa forma de argumentar, porque recuerdo que alguna vez
estaba como arrastrando esta idea de lo ilimitado y lo infinito en San Juan de la Cruz, que es un poeta de nuestra lengua, de español. Y una de las cosas como siempre presentes en San Juan de la Cruz es que cuando hablaba, se acercaba a la idea de infinito, nunca lo hacía con tiempos gramaticales terminados, como jugó o pensó, sino jugaba o pensaba, ¿no? Entonces, esto se llama imperfectos, y los imperfectos dan la idea de que algo no está concluido, ¿no? Es, Mm, todo el tiempo está jugando con eso, con la posibilidad de que incluso en la lengua misma, en el habla misma, ¿no? Se arroje la posibilidad de que algo no tenga límite, ¿no? claro, es que justo este infinito no pueden más que ser colectivo, ¿no? En este trascender, lo pienso mucho desde los calendarios y desde este trascender a no solo a uno mismo, sino al momento en el que uno está, en el que uno habita, ¿no? Y por eso siempre que se revisa el tiempo, uno se topa con esto, ¿no? Sí, Cuando hablamos al principio territorial, de territorialidad, de territorio, justo lo que planteamos con fuerza es que el territorio es ilimitado, pero no infinito. Ajá, o sea que no es infinita la gama de posibilidades, pero no están delimitadas. Justo en esa diferenciación entre ilimitado e infinito es donde yo digo que está el, bueno, finalmente el territorio y la experiencia, ¿no? Porque precisamente el territorio como tal no es hasta que se concreta. Pero ¿qué es lo que se concreta en el territorio? Pues dentro de lo posible no es categorizable, ¿no? Que ese es el planteamiento. Justo por eso es ilimitado. Ahí es donde yo fundamento la imposibilidad de la categoría o de las categorías en lo que yo digo, ¿no? En mis planteamientos teóricos, ¿no? Porque finalmente hacerlo ilimitado permite no ser categóricos, ¿no? No tener que tener delimitaciones concretas, ¿no? Y al mismo tiempo no lo haces infinito porque no constituyes todas las categorías de lo posible en todo lo posible del universo, ¿no? O sea, como que esto está pasando exactamente idéntico infinito número de veces en infinito número de universos que están infinitamente planteados, o bueno, existentes, ¿no? Entonces, precisamente esa distinción entre ilimitado e infinito es una maravilla porque lo ilimitado no es infinito y lo infinito solo es posible en la medida que lo ilimitado se concreta en algo que es infinito en sí mismo porque no se termina, pero que es discontinuo en en el, en el tiempo como una unidad única. Ujú. Pero en, Como los números pasan, ¿no? O ajá, sea, pero en sí mismo es infinito. En sí mismo lo que concreta es infinito, ¿no? Siempre me gustan estos ejemplos como de una emoción. En el momento de la emoción es infinita, ¿no? Claro que cuando forzamos el tiempo cuantificado, pues dura lo que dura, pero no se sostiene. Creo que a Octavio ya se le está bajando la sangre. Ya es todo lo que tenía que decir para terminar con lo de Evelyn. gracias, gracias, Jorge. Evelyn. Dijo, gracias, Octavio. Hace rato. Ah, ok. No sé, ¿alguien más? Cuervo del juicio, Marta, Jessica. Si no, pues cerramos aquí, ¿no, Jorge? Nada más para la siguiente sesión, empezaríamos ya con el libro 5 de la física.
Vale. La siguiente sesión le toca a Alejandra. Descansamos una y retomamos. Va, tráiganse su diosa blanca para que leamos el poema. Ah, vale. ¿Va? Dice el cuervo del juicio, dice que sí quiere leer todo el poema y que le vale madre si nos tardamos hasta diciembre. El cuervo del juicio no me hablaría así. No, sí, y además encontré mi diosa blanca de la primera con la que empecé a trabajar. La primera edición, la del dos Ah, tomos. La la de dos rosita tomos. de copias mal sacadas y fue muy bello. Oye, ¿y sí cambia mucho la traducción? Es lo que estoy revisando. Ah, Esto es lo que estoy revisando, me dio un montón de curiosidad, pero sí, no sé si tanto, ¿eh? Porque no llevo mucho revisado hasta ahorita, la verdad es que no me ha dado la vida, pero ya les contaré y justo dije, pues está bien bueno para tenerlas juntas. Más bien es que está locamente, cortada, ¿no? No sé, o sea, ya les diré, la verdad es que ahorita apenas tiene poquito que la encontré y pues ya a ver qué sale, pero está chido haberla encontrado después de tantos años. Hay una versión por ahí que me topé nueva, o no sé si nueva, en la librería que está dentro de Perisures Gandhi, ¿va? no, ese no. No, es péndulo. En péndulo. Ah, pues ahí, en péndulo. Ahí. Ya sacaron otra nueva, pero debe ser como nada más edición, ¿no? Como de forma, ¿Una de Sí, pasta de la blanca? última. sí, pasta blanca. Sí, pero es la misma alianza, debe ser la misma. Es No, Porque la la... misma que la amarilla. Ujú. por lo menos que le pongan ¿Y en fotos. cuánto estaba? Barata, ya más accesible, ¿no? Ya no en los mil y tantos Es que que, cuesta. ajá, pueden irlos reduciendo. Pero barata, ¿cuánto es barata? Yo creo que como 800 una cosa así. Es que más o menos así salió la amarilla. Entre Pero 700 ahorita la y amarilla está cuando salió. carísima. ¿Sí? Carísima. ¿Sí? Sí, ¿En cuánto está? como 1100, algo así. Con Ay, 1300 yo creo que yo la vi. qué ridículos son. Pero bueno. Ah, Pues bueno. la diosa vale oro. Vale Pero pues sí. que No lo les dije más que valioso es soñé a la diosa, invaluable. ¿verdad? ¿Cómo? No les dije que soñé a la diosa estos días. No, ¿a poco Ay, no? qué chido, ¿qué soñaste? Bueno, Acá entre nos nadie va a escuchar. que nadie escuche. Soñé que estaba haciendo una investigación, que no estoy haciendo, por cierto. Estaba revisando documentos del siglo XVIII, Ajá. que eran peticiones de haciendas de comida. O sea, como así, cómo se abastecían y todo. Yo estaba buscando palabras en náhuatl, ¿no? Porque iba a ser como un léxico. Ok. Y entonces, con las personas que estaba discutiendo esto, apareció una mujer blanca, hermosa, ojos azules, que solo me veía y sonreía. Y ahí acabó el sueño. Qué Dije, chido. Qué chido, pinche porque a Jorge diosa. le pasó lo mismo. Es que una vez que la diosa es Sí, mostrada, se aparece. sí, se Está aparece. bien chido. Sí. En todos los focos, decía el Jorge. Sí, es cierto, yo dije esa payasada. No. A Que Jorge ven, siendo Jorge. que ven la diosa en Jorge todos los siendo pocos. Jorge. No sé, Ay, amigos, pero es divertido recordar. soy un pinche genio. Eres un, no lo voy a decir porque se está Uy, grabando, pero además tus chistes te hacen reír anacrónicamente. Sí, pero ¿a poco no? infinitamente. Cuando quieres ver la diosa, la ves en todos los pocos. Sí, sí, tu gracia. Salud por el mí del pasado. Que no cambia. Pues qué bueno, pues Vale, ya, mil. mañana voy a ver a la Odisea. No la voy a ver en IMAX porque no. Voy a ir a conocer la Cineteca de Chapultepec. Ah, Ahí creo un IMAX. ¿A poco? Pues yo no sé en dónde compré, pero por el costo no debe ser IMAX, porque el IMAX debe ser caro, ¿no? pero en la Cineteca es barato. Ay, no sé. Pues ya Va. les cuento. Vale. Pasen ¿Cómo, buena noche, que yo todavía cómo tengo que... dijiste para el perro, Octavio? Argos. Argos, ¿verdad? Argos. Ah, ya está. El Argonauta. Argos. Bueno, pues ya, ¿no? Alejandra, la próxima sesión. Descansamos Váyanse su diosa y, blanca. y volvemos a empezar. Gracias a todos por venir. Los que no han venido, vengan. Sí, se pone Y bueno. gracias a... Hacemos el previo de la Odisea Sí, porque no el hicimos miércoles. el previo del mundial. Sí, la voy a ver esta semana. Gracias a los 18 más o menos en promedio que nos están viendo cada semana. Es lindo.
Digo, Qué amables. no tenemos nuestros followers que nos hagan monetizar, pero hay gente bien constante que la verdad se les agradece de corazón que estén ahí y ojalá pudieran venir acá algún día. Pero bueno, gracias a todos. O que nos escriban, O que escriban ahí mismo en el YouTube. Pero bueno, bienvenidos si quieren venir acá. aunque sea con emojis. Sí, aunque sea con emojis. La metáfora de hoy. Pero Pues bueno, está bien, estuvo chido, gracias. Y lo voy a escuchar. Discúlpenme por la ausencia un poquito. vale. Pues Dale. vámonos. Has fue lejos, se fue antes. Sí. Nos vemos la. Sí, recupérate, Octavio. Qué bueno que dones sangre, pero recupérate. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches, bye. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye, psicólogos.